Hola, Vamos profe. a dar cuenta, ¿qué tal, Matías? Bienvenido. Nos vamos a dar cuenta de cómo la historia se vive totalmente distinta desde lo personal y cuántos aspectos se nos van perdiendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo vengo mi mamá pertenecía a una clase y a una estirpe nacional y mi papá venía justamente de la vereda de enfrente. Y la verdad que siempre agradezco eso porque me ha permitido escapar de alguna manera a las miradas maniqueas que hacen que uno diga, uy, uno es totalmente malo y otro es totalmente bueno. Y también con reconocer y ver entramados y cosas, ¿no? Yo tuve esa fortuna y bueno, y agradezco haberlo aprovechado mientras los tuve a los dos. Pero si los tienen, aprovéchenlos. Hay cosas que no van a encontrar en los libros y que aportan otra mirada y aportan otra visión, que no puede darnos ni la macroeconomía, ni la microeconomía, y que tiene que ver con el sobrevivir día a día. Y, y ahí también uno puede comprender un poco más algunas cosas y estos vaivenes y estas sacudidas que tenemos en en nuestro país, que de paso nos hace un poquito más creativos también si lo aprendemos, lo tenemos presente, nos hace más creativos. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Así no se nos va mucho el tiempo. El último encuentro habíamos hecho un repaso, en realidad estábamos trabajando la idea de la comunicación interna y cómo se maneja, y habíamos compartido un poco cómo lo están viendo ustedes, cuáles son las herramientas que se trabajan dentro de su empresa. La cuestión es que ahora vamos a avanzar, vamos a cerrar ese capítulo que nos quedó ahí inconcluso por la falla técnica de la conexión. Vamos a avanzar sobre algo mucho más grande, que es una planificación, el plan de comunicación que se supone que toda empresa debería tener y que a ustedes los roza de alguna manera por ser parte del recurso humano o en todo caso por ser los responsables de administrar quienes van a generar la endoimagen que sostiene a los trabajadores, y es que de la que hablábamos la otra vez, que es la que termina o es tan poderosa que puede hacer que la mejor publicidad del planeta no tenga efectos, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuar entonces por lo que es el plan de comunicación interna, para después hablar un poquito más de la mirada más amplia, que es el plan de comunicación, que tiene que ver con la construcción de la imagen corporativa. Voy a hacerles un repaso de algunos contenidos. Cuando ustedes vayan al texto específico que habla de el plan de comunicación y el desarrollo estratégico de la comunicación, van a encontrar que hay 1,5 millones de herramientas. Ustedes no son comunicadores, no las van a manejar, por lo tanto, con que sepan 2 o 3 de cada una de esas herramientas, sepan que existen, obviamente, léanlas y tenganlas presentes a todas, pero si quieren profundizar en 2 o 3, está bien, porque no es su rol específico administrar esas herramientas. Es importante que sepan que están, pero hay herramientas o hay situaciones en que esas herramientas no tienen que ver específicamente con ustedes. Lo que tiene que ver con la comunicación interna, sí, obviamente, ustedes son actores necesarios en ese proceso, ¿sí? Y si nos da el tiempo, vamos a finalizar con lo que es la web 2.0 o la intromisión de la conexión vía internet en las empresas y cómo ha modificado de alguna manera el vínculo de entre las organizaciones y su entorno, su medio ambiente. Con eso estaríamos terminando todos los contenidos del cuadernillo, ¿sí? ¿Qué puede llegar a suceder?
que hoy no terminemos de andar todos esos contenidos, nos va a quedar un pedacito para trabajar el próximo encuentro, entonces yo les voy a pedir lo siguiente. Con miras a que nos quedan 2 instancias, nos queda la clase que viene y la otra, vamos a hacer lo siguiente. La clase que viene a mí me gustaría poder llegar en lo posible para cerrar el contenido teórico si es que no lo cerramos hoy. Y después el resto del tiempo poder tomar un listado de preguntas que ustedes me envíen por privado, si quieren, o me lo envían por el foro de preguntas. Tómense ustedes el tiempo y elijan el canal que mejor les resulte para efectuar la pregunta. Yo voy a tomar esas preguntas, las voy a ir compartiendo y las voy a ir resolviendo. Y la otra clase que nos queda entre previa al examen, ahí vamos a avanzar con otra mecánica de repaso, así nos queda todo cerradito y en orden para, o en todo caso, tratar de cerrar toda la mayor cantidad de huecos posible en lo teórico para que ya puedan desarrollar el examen. No me pregunten hoy cómo va a ser el examen porque no lo sé, no lo he pensado. Así que veremos. Sí, muy probablemente tengan también como la vez anterior las 24 horas como para poder desarrollarlo, pero todavía no lo he pensado. Así que vamos a continuar entonces con lo que es el plan de comunicación interna. Habíamos visto que la comunicación interna y la circulación de la información dentro de la empresa tiene que ser administrada, tiene que ser verificada, tiene que ser de importancia, que yo no puedo enviarle a cualquiera cualquier información porque no necesariamente le es útil, porque puedo contaminar el canal, porque puedo generar malos entendidos. Entonces, todo este proceso tiene, si está bien pensado, porque muchas veces se piensa en la comunicación como lo que yo voy a proyectar hacia afuera, pero no se piensa que lo que yo proyecto hacia afuera tiene una raíz que es la endoimagen, que es la que se construye en el trabajador y con el trabajador. Entonces, para poder llevar adelante ese proceso, yo necesito sentarme a ¿qué? A planificar. Y el primer paso para poder planificar es diagnosticar. Y acá hay una palabrita que a veces uno cree que la manejan todos, pero no es así, que es el FODA. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez hablar del FODA? Algunos ya vienen trabajando y es muy probable que en algún momento le hayan dicho, y bueno, vamos a tener que hacer un FODA. ¿Qué es? ¿Alguien lo conoce? Las fortalezas y las debilidades que tiene la empresa internas y externas. Sí, fortalezas, debilidades, ahí tenemos 2 iniciales. ¿Y cuáles son las otras? Amenazas y amenazas. ¿Cómo, cómo? Oportunidades y amenazas. ¿Y cuál es la diferencia entre una fortaleza y una oportunidad y una debilidad y una amenaza? La debilidad y la amenaza son externas. La debilidad es interna y la amenaza es externa. Bien, ¿y la fortaleza y la oportunidad? La fortaleza es interna y la oportunidad es externa. Exacto, nosotros necesitamos, el FODA para mí en lo personal es mi herramienta metodológica preferida, no sé si lo compartirán ustedes, pero a mí cada vez que yo ingreso a un trabajo nuevo o encaro un proyecto nuevo, lo primero que hago es hacer un FODA. ¿Por qué? Porque lo primero que a mí me da es, mirando desde lo interno, esto de la fortaleza y la debilidad, a mí me dice en qué suelo estoy parada, con qué herramienta cuento, con qué déficit cuento, y también el FODA lo que permite encontrar cuáles son las aperturas o las predisposiciones que tienen las jefaturas para poder llevar adelante determinadas cosas. A veces, en mi caso, por ejemplo, me ha pasado que me contraten para llevar adelante determinado proceso comunicacional y me negaban las herramientas tan simples como una conexión a Internet.
porque parecía o no estaba dentro del plan macro de la organización tener una conexión liberada a Internet, y yo la necesitaba desesperadamente para que la cosa empezara a moverse desde otro lugar, y he tenido que argumentar algo que tal vez en otra organización lo primero que me dijeron es: ¿qué necesitas? Internet y computadora nueva acá tenés. Pero bueno, eso también me permite a mí conocer qué tipo de cultura organizacional hay, qué tipo de entramado interno hay. Muchas veces la posibilidad de desarrollar, identificar la fortaleza y la debilidad tiene que ver con poder trazar un buen sociograma y saber por dónde discurre la toma de decisión o la toma de poder, ¿no? La toma del poder efectivo, no el poder formal. Y por qué es importante poder conocer, especialmente en lo que tiene que ver con comunicación, el poder efectivo, el poder real, que es justamente el que se desarrolla a partir del sociograma, de la presencia de un liderazgo específico y demás, justamente porque a mí la formalidad, como bien definió y puedo identificar Mayo, la formalidad es una cáscara que tiene un límite que tiene que ver con la subjetividad del trabajador. Y esa subjetividad del trabajador está atada y responde a la credibilidad de quien le hable. Y a veces el jefe o el dueño ha perdido credibilidad, pero la que sí tiene toda la credibilidad es la secretaria del jefe. Entonces, muchas veces me termina resultando, y por experiencia, me ha resultado mucho más útil hablar con la secretaria para agilizar cosas que hablar con el mismo dueño. Oye, yo la veo a Gisela que se ríe, pero ustedes ya, a los que tienen cierta experiencia, saben, las secretarias y los secretarios son seres supremos, son los que toman las decisiones en el 90% de los casos en las organizaciones. Entonces uno tiene que saber cuál es la opinión muchas veces de lo que piensan ellas o ellos. ¿Por qué? Porque son lo que ellos son como el anteojo que usa la gerencia. Entonces, su interpretación de lo que está sucediendo va a ser la interpretación de la gerencia, la interpretación de la jefatura, y eso también tiene que estar incluido en esto de las fortalezas y las debilidades. Y las oportunidades y las amenazas me ponen de cara afuera, a ver qué tengo yo como fuerza interna, qué tengo yo dentro de mi cultura organizacional que me va a hacer diferenciar de las otras empresas, que va a hacer que mis trabajadores estén felices de trabajar en mi empresa, que en otros términos se pongan la camiseta y la decidan defender frente al resto, que estén orgullosos. Trabajar en la oportunidad de que por comparación alguien se sienta orgulloso de trabajar en nuestra organización es algo que tenemos que pensar hacia adentro también. Y obviamente la amenaza que también nace de la presión externa, la amenaza que puede aparecer, ustedes que vienen de economía, de analizar la economía argentina, y algunos me dijeron terminamos muy deprimidos. Miren, chicos, si lo que no nos mata nos hace más fuerte, nosotros hemos superado cada cosa. Y bueno, y en mis 40 y pico de años, que comparados con otros no son nada, la cantidad de cosas que uno ha superado. Yo creo que hay una generación, por lo menos la mía, que marcada por el 2001, en el que parecía que no había literalmente un después. Al menos mi caso no es la excepción. Siempre hablamos con los amigos que nos quedó de esa época. Y lo que perdimos, en mi caso perdí todo, perdí trabajo, perdí casa, perdí lugar donde quedarme, perdí todo, tuve que arrancar de cero como si no hubiese trabajado en 20 años de mi vida. Y bueno, y acá estoy, en otra posición, sigo luchando, pero estoy, y tengo la posibilidad de reírme y listo, y seguir. Y esos son los sacudones que nos da la Argentina. Pero esos sacudones pegan fuerte y están, y bueno, y eso también uno necesita internamente proteger, cuidar al trabajador, hacerle sentir que está contenido, que más allá de lo que nos pueda pasar, que esté pasando en el exterior, la organización los cuida, los quiere y está viendo más allá. Me comentaban
Una conocida la semana pasada está por abrir un negocio, una empresa cerca aquí en el Alto Valle, que en realidad es la consecuencia de lo siguiente. El año pasado, 2 empresas que hacen chasis para colectivos y para camiones de la Argentina, debido a la crisis que ya se venía sufriendo, empezaron a perder clientes a lo loco. Una decidió cerrar, dijo yo no aguanto más, no me voy a hacer cargo de los líos que me vengan, cerró, bajó las persianas, con la consecuencia de todos los trabajadores de esa empresa que quedaron sin trabajo. El otro dijo, a ver, yo tengo un motor X, tengo un chasis chiquitito, ¿qué puede llegar a servir o a funcionar en determinados lugares donde la actividad económica todavía no está tan sacudida o dentro de la crisis se puede llegar a sostener? Y tuvo la idea de armar un minibús, que es la que podría llegar a ser la competencia más económica de unos minibuses que se venden en la zona de una marca internacional que es Mercedes-Benz. Se tiró a la pileta, pero en ese tirarse a la pileta lo que hizo fue regenerar la empresa y el cupo de trabajadores a los cuales ya no podía sostener en la empresa tradicional los trasladó a este nuevo proyecto. La cuestión es que con la disparada del dólar, etcétera, 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 no hace falta que les cuente a ustedes, el otro producto que era el que estaban adquiriendo las empresas se fue tan por encima que hoy ya no lo justifica, y teniendo este servicio y esta oportunidad con la misma potencia y con la posibilidad de repuestos y service dentro del país y ahorrarse demoras y un montón de cuestiones más y planes financieros y demás que ofreció la empresa, hoy este proceso arrancó en otra parte del centro hacia el norte, pero hoy, no sé, en un mes más abre esta empresa acá. ¿Y por qué abre esta empresa acá? Porque ya tiene un montón de esos colectivitos dando vuelta, entonces va a arrancar por la prestación del service. Y después va a avanzar por la venta de la concesionaria. Entonces ahí uno encuentra esta forma, o este ejemplo se los traigo porque imagínense la zozobra que se vivía entre los trabajadores viendo que la competencia cierra y que baja la demanda. Al aparecer esta oportunidad, yo desde la empresa tengo que trabajar con mis trabajadores esta cuestión de no los vamos a dejar solos, o en todo caso esto de que somos una gran familia es real, que somos una gran familia. Vieron que las empresas, no sé ustedes, pero de 4 que yo he ido a buscar trabajo, 3 me dijeron somos una gran familia y le faltó agregar el familia disfuncional al final. Pero bueno, la realidad es esta, ¿no? Entonces yo yo tengo que, desde la comunicación interna y frente a las amenazas que puedan llegar a surgir, brindar la contención, brindar la presencia, trabajar lo que digo, trabajar como lo digo. Otro ejemplo para que se den una idea, una amenaza efectiva, es el tema de la presencia del COVID. Ayer cerraron una empresa aquí en la región, hubo una denuncia porque estaban haciendo trabajar a empleados con COVID. ¿Sí? Y a unos metros no más de ahí, hay otra empresa que está trabajando totalmente distinto. O sea, a la primera sospecha de que el trabajador pudo haber tenido o estar contagiado o haber tenido un contacto estrecho, inmediatamente bloquean el sector, retiran al trabajador, le hacen el hisopado. Son 2 realidades totalmente distintas. ¿Sí? Entonces, uno puede trabajar con eso, tiene que trabajar con la amenaza del COVID, lo tiene que trabajar. Ahora, ¿cómo la trabajamos? Y insisto, el tema de saber dónde estamos parados y qué herramientas nos va a permitir a nosotros establecer cuáles son los objetivos generales y los específicos. ¿Qué queremos? Que la gente se sienta bien, se sienta perteneciente a la empresa. En general, ese es el trabajo de la comunicación. Ahora, específicamente, ¿cómo queremos que se sientan pertenecientes? ¿Queremos que se sientan valorados o queremos que se sientan herramientas? Y yo puedo decir
Logró innovar sin no soltar la mano a sus trabajadores. Sí, exacto, Gisela. Eso es lo que hizo esa empresa fue, yo no sabía y me enteré hace poco y la verdad que quedé fascinada con, aparte de la situación, porque las otras empresas cerraron y es la única empresa en todo el país que tiene la capacidad de competir con lo de afuera. O sea que le espera un buen mercado dentro de todo. Va a poder cambiar la crisis. Ahora bien, sigamos con esto. Yo tengo que, se sienta parte de la empresa y yo me puedo sentir parte de la empresa como un ser humano o como un engranaje y mi reacción va a ser distinta. Y acá la comunicación, recuerden ustedes, que no solamente es lo que yo digo, sino cómo lo digo y cómo lo acompaño con las acciones. Por lo tanto, yo puedo tener el mejor publicista para usarlo para hacia adentro de la empresa, pero si eso no va acompañado con un buen barbijo y una botella de alcohol y la seguridad de que si yo detecto a alguien que puede estar enfermo, no tomo las medidas de protocolo para cuidar a esa persona y al resto, diga lo que diga, no tiene sentido. En todo caso, es un gasto de dinero innecesario, ¿sí? Si eso es lo que duele. Otra de las cosas que es súper importante es el tema del marco conceptual. Y acá, esto es muy específico de los comunicadores. Por eso no me voy a meter a desarrollar cuáles son las líneas finitas de la mirada de la comunicación. Pero podríamos decir que hay dos grandes marcos. Uno, el que tiene que ver desde el materialismo, desde el estructuralismo, ¿sí? Que intenta desentrañar ciertas líneas de pensamiento, y otro que viene de una mirada muy funcionalista, muy pegada a los modelos matemáticos de comunicación, en el que se supone que yo les tiro a ustedes un mensaje y ustedes van a responder de manera autónoma. Eso como las dos grandes marcos. Después adentro hay un montón de lineamientos más cercanos, más allegados, pero que a ustedes no los va a involucrar directamente, pero que sí tienen que haber a la hora de pensarse desde qué lugar me paro yo a pensar la comunicación interna. Obviamente del marco conceptual va a aparecer el marco metodológico y las herramientas, cómo lo implemento, de qué manera, genero talleres, mando cartelitos, muevo, saco a los jefes de sus oficinas y los pongo a trabajar con la gente. No es lo mismo que yo tenga al gerente encerrado allá en el 10º piso, detrás de las nubes, a que le diga, ponete, vos querés que la gente sienta que acá valen, bajá del cielo, ¿sí? Porque, y acá empieza también a como a trabajarse de antemano las consecuencias que pueden traer una crisis. Fíjense que si nosotros recuperamos lo que nos decía Remy respecto de lo que pasa con la comunicación en crisis, decía, nosotros necesitamos tener ojos en todos lados, necesitamos que el jefe baje de donde está y hable con la gente, pueda oler, pueda entender, pueda noticiarse de qué es lo que está pasando para poder identificar cuáles son las señales de la crisis. Entonces, allá en el cielo lo único que te van a llegar son los ecos, bajá y acércate. Y acércate realmente, ¿sí? Miren, esto es así de concreto. Me ha pasado en más de una oportunidad. Si el sujeto en cuestión no tiene carisma, mejor ni que salude. Pero si hay alguien que tiene peso, que puede trabajar el vínculo y que tiene la cercanía, entonces elijamos ese. Y puede ser, por eso decía yo, hay que analizar también la cultura interna, ¿no? La cultura organizacional, porque no necesariamente tiene que ser un jerarca, pero sí necesito de cierta manera que sea un líder. Y ahí ya encontrarán ustedes la diferencia en alguna materia entre lo que es la autoridad y el liderazgo, pero el liderazgo y poder congeniar con el líder y encontrar un camino en común con un líder es como haber corrido una carrera, no sé, de 100 yardas y haberla ganado casi sin agotarse, porque el peso de los líderes dentro de las organizaciones son increíbles, y si uno logra encontrar y congeniar y trabajar con ellos lo que es la comunicación interna, es genial. Después, bueno, el tema de la realidad comunicacional. ¿Y qué es la realidad comunicacional? Yo se los voy a plantear de esta manera. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio, ¿sí?,
que agarren el organigrama de una empresa y miren cuántos escalones hay, cuántos ravioles hay, y según ese escalón va a ser la posibilidad, van a poder generar una hipótesis de cómo se puede entender lo que ustedes dicen. Bueno, la realidad comunicacional surge del FODA, pero también nos permite entender lo concreto de los seres que van a recibir nuestros mensajes. Entonces, si yo me manejo y mi organización está toda compuesta de sujetos que vienen de la comunicación, entonces voy a tener un elemento en común, voy a tener un diálogo en común, voy a tener un lenguaje en común. Ahora, si mi universo es amplio, entonces tengo que, por más que tenga la formalidad, verificar que esa formalidad ha sido entendida como debe ser. Si no, yo estoy trabajando en el aire, y no hay nada peor para la comunicación que trabajar en el aire. ¿Por qué? Porque le hablo a un sujeto que no existe. Y más allá de que nosotros trabajemos o generemos planes de comunicación sobre hipótesis, esas hipótesis tienen que nacer del primer paso, que es el diagnóstico, y de los sujetos concretos con los que nosotros nos vamos encontrando. Entonces, podemos tomar o crear, en todo caso, y acá voy a tomar otra teoría, que es la de Weber, crear en todo caso alguna clave de tipo ideal, donde tener ciertas características que a mí me mantengan siempre en alerta de saber, este grupo lo puede llegar a entender de tal manera, este grupo lo puede llegar a entender de otra manera. Entonces, si yo tengo que mandar un mensaje único, saber que una vez que lo mandé, dejo que pasen 2 o 3 horas como mucho, y salgo atrás a ver qué pasó con este grupo y qué pasó con este otro grupo, para asegurarme que lo que entendieron es lo que tenían que entender y no se cruzó nada en el camino. Por eso, ¿sí?, entre las debilidades y las fortalezas tengo que tener presente cuáles son los trayectos causales decisivos y nudos críticos. ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente tome una decisión? No se olviden nunca que la comunicación es punto, secuencia. Punto, secuencia. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación genera acción. Aún así que yo tome este marcador, tengo un mensaje acá, lo mire, va. Ese quedarse quieto, ese quedarse duro, ese no reaccionar, es un acto de comunicación. Es una consecuencia. ¿Sí? Entonces es importantísimo poder tomarnos el tiempo. No es decir, bueno, mandé un mail y ya está. O hice una circular y ya está. Asegurarme que detrás exista una comprensión lo más cercana a lo que yo pretendo. Las tendencias tienen que ver justamente hacia dónde vira la interpretación de lo que yo estoy generando, y además también pasa muchas veces, sí. Le hago una consulta del Sí. punto 6. ¿A qué Sí. se refiere con nudos críticos? Los nudos críticos son justamente esos espacios o esos sectores donde vos sabés que lo que dejás caer puede ser tomado y tergiversado para otro sector, o que tienen influencia. A veces la relación entre los cuerpos patronales y los delegados, por ponerles un ejemplo, no es de la mejor, ¿sí? El vínculo con el delegado gremial está medio enrarecido. Entonces, vos dejaste sacar circular una nueva normativa, y lo primero que tenés que hacer es hablar primero con el delegado antes de dejarla correr. ¿Por qué? Porque cuando la dejaste correr, la agarró el delegado, y para cuando vos llegaste al grupo, el delegado ya le dijo otra cosa y tenés que revertir. Y el problema con revertir el efecto de la comunicación es mucho más difícil que impactar primero. Por eso yo siempre hablo, creo que ya se los he dicho, la persona que pide el derecho a réplica una vez que surgió una información errada en los medios de comunicación lo tiene, pero la consecuencia de ese derecho a réplica no repara en nada el daño de la mala información.
porque siempre queda la duda de si no lo habrá hecho y ahora lo están tapando. Dentro de las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Y a veces el nudo crítico, yo digo lo de los delegados gremiales porque es lo más habitual, digamos, es algo que pasa en general. Pero a veces hay situaciones que se dan entre grupos con sus jefaturas y uno tiene que estar atento también, y esto tiene que ver mucho con lo relacional, ¿sí? No sé si te aclaré, Silvana, ¿sí? Bien, bueno. Sí, gracias. No, de nada. Las líneas de acción tienen que ver también con las tendencias de interpretación, de lo que la permeabilidad que tienen nuestros empleados a lo que se dice de afuera de lo que pasa dentro de la organización, eso también es algo que nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Y las líneas de acción van a depender mucho de lo que nosotros queramos lograr y de las herramientas que tengamos. O sea, hay una realidad. Uno puede hacer 1000 cosas, pero sin la herramienta adecuada y vas a tener que modificar el plan de acción. Y probablemente no es lo mismo usar el correo electrónico que tener que usar un papel impreso, pero a veces es más importante o más efectivo usar el impreso que el correo electrónico. Y a veces es mucho más efectivo, y depende de lo que tengas que lograr, acercarte al sujeto con el papel impreso y tomarte el tiempo de... La realidad es que a veces no tenés ni el tiempo ni el recurso para imprimir el papel, entonces mandás el mail y esperás que se entienda lo que uno espera, y eso no necesariamente va a dar el resultado que uno espera. Y después siempre esto de la planificación tiene que tener un plan A, un plan B y un plan C. El plan A tiene que ver con el no funciona todo bien, vamos bárbaro. El probable, que es un poquito más realista. La realidad es que si yo le digo algo a tal sector por el antecedente o por lo que pasó ayer, vieron que las organizaciones tienen memoria. No me voy a olvidar más. En un momento dado, en un reclamo gremial que estábamos haciendo en una empresa, pedíamos un aumento de salario porque ya era una ridiculez, todo el mundo recibía aumento y nosotros seguíamos cobrando lo mismo que el año anterior. Vino el jefe, enero, una oficina en un tercer piso, toda vidriada, con unas ventanas microscópicas. Vino el jefe, el dueño de la empresa, miró alrededor y dijo, bueno, si ustedes quieren aumento de sueldo, yo voy a tener que hacer algunos recortes y acá hay muchos aires acondicionados. Lo cual obviamente desató otra discusión, porque pensar que decirnos que para aumentarnos el sueldo nos iba a tener que cortar el uso del servicio del aire acondicionado era una tomada de pelo. Pero bueno, esa es la mínima, digamos. Las otras ya son inverosímiles, pero sucedieron igual en la misma organización. Por lo tanto, lo más probable en esa empresa es que si nos anunciaban un aumento de sueldo, inmediatamente íbamos a estar mirando atrás qué es lo que nos iban a recortar o qué es lo que nos iban a pedir de más que hiciéramos, porque literalmente no había un respeto al derecho del trabajador al aumento. Y después el pesimista, y eso también es importante porque muchas veces es más sencillo, más relajado, pensar que va a ir todo bien o en el probable, pero tenemos que pensar en el pesimista. ¿Qué pasa si esto explota? ¿Qué pasa si hay alguna situación con nuestra empresa? Si tenemos que recortar, si tenemos que trabajar la reingeniería, que la reingeniería muchas veces implica dejar gente afuera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo llevamos adelante ese proceso? Es un archivo que tenemos que dejar, un protocolo que tenemos que dejar establecido para que no nos agarre de sorpresa, ¿sí? Bueno, ¿qué tipos de planificaciones vamos a tener? Yo medio como que se las conté recién. La tradicional viene de la mano de la mirada matemática, hago esto, siempre repetitivo, no hay revisión. La estratégica es la que yo me paro a mirar los escenarios y veo de cómo voy a ir acomodando las respuestas y con qué recursos.
hay algo que a veces falla en las planificaciones, que es el cálculo del elemento, de la herramienta. Con la comunicación hay un gran problema, es un gran problema que tenemos siempre los que trabajamos con comunicación, y es que no se entiende que la comunicación cuesta dinero. Que la comunicación no es solamente imprimir un papel, que la comunicación no es simplemente tirar un mail, que la comunicación no es simplemente sonreír y mirar bonito, sino que necesitamos recursos, necesitamos otras cosas que vienen acompañadas con la comunicación o que fortalecen la comunicación, y a veces es difícil, pero tienen que estar esos elementos. Y si no están esos elementos, tenemos que tener acceso a una herramienta que nos permita trazar otro camino para llegar al mismo objetivo. ¿Sí? Bueno, en eso se plantea lo estratégico. Y después la prospectiva, donde, y esta es más difícil de llevar, porque en realidad hay que trabajar mucho la cabeza de la jerarquía para que se abra la participación del grupo. No es para todas las organizaciones y no es para todas las épocas tampoco. Recuerden ustedes que, como dijo Remy, al final en las crisis, al final la decisión la tiene que tomar uno solo y la toma en función de toda la información que tiene. Entonces, en estos contextos, la planificación o una planificación prospectiva no sirve en un contexto de crisis. Es necesario contar con una línea de pensamiento, y esa línea de pensamiento o esa bajada de línea tiene que venir de un solo lugar. Bueno, los pasos, no me voy a desarrollar todo esto porque ya lo hemos hablado, solamente hay dos cosas que suelen fallar: la programación. Es muy importante tener un proyecto de comunicación interna que a mí me diga cada tanto resaltar o fechas o tener presente algún evento o alguna cuestión que tenga que ver con trabajar con el trabajador, pero desde su aspecto humano, no solamente como quien me presta un servicio dentro de la organización. No va a tener que ver con el desempeño, no va a tener que ver con el rol, no va a tener que ver con los resultados, sino trabajar y convocarlos desde el lugar del ser humano, y en eso está la programación, que incluye otras cosas más, pero que me parecía importante resaltar esto dentro de todo. ¿Qué más? El cuadro de... Profe, ahí en la programación, profe, Sí. en la programación puede ser un ejemplo en donde yo trabajo, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, cuando prendes la máquina aparece un muñequito y te dice tu nombre y te dice feliz cumpleaños, que tengas un hermoso día y así. ¿Puede ser eso? Eso es un elemento de la programación, pero tiene que estar planificado, tiene que estar calendarizado, ¿sí? Claro. Y gracias, ese es un elemento. Por ejemplo, cosas importantes, las fechas de los nacimientos. ¿Qué hace una organización cuando nace un bebé? ¿Qué hace la organización? ¿Cómo responde ante la madre y cómo responde ante el padre? A mí me ha pasado en dos empresas Lo que distintas. se hace, profe, es se manda un comunicado al papá y a la mamá. En nuestra empresa, por ejemplo, le mandamos un mensajito al papá y a la mamá, avisándole a todos los empleados que nació el hijo de Pepito Flores, cuánto pesó, que su mamá está bien, y se le manda una cajita con una mamadera, un babero. Entonces es como que el empleado dice, uy, mira, la empresa me regaló una mamadera, un babero y una orden de compra. Ah, buenísimo. Re bien. Entonces es capaz que a la empresa no le hace nada gastar 1.000 pesos en un bebé, pero el empleado ya se queda satisfecho por lo menos. Tal cual, Romina, es así. Gracias por el aporte, pero es que por ahí va mi ejemplo, ¿no? A mí me tocó trabajar en dos empresas distintas, en dos situaciones. En el caso de una, nació el bebé, el varón tenía 2 días de licencia y el bebé nació con complicaciones, pidió unos días más para poder quedarse junto a su familia y le respetaron el certificado médico y después ya no le aceptaron nada más. El certificado decía 3 días más y no le aceptaron
ninguna posibilidad más, ¿sí? Y además, obviamente, hacia el interior no hubo ni un chef, nació el hijo de nada, nada. Obviamente los compañeros sabíamos porque sabíamos cómo venía el tema y teníamos otra comunicación. Y en otra organización, con todo lo contrario. No solamente cuando nació el nene, que era el primero, entonces con la fiesta porque había nacido el primer hijo, cuando lo mandaron a llamar en la oficina, le tenían un ajuar para el bebé, le tenían un regalo para la madre y le tenían un regalo para él, y además el regalo más grande es que él también tenía 2 o 3 días de licencia y le dieron una semana completa para que se quede con la familia. Obviamente, adivinen cuál de los dos quedó más fidelizado con la empresa. ¿Sí? El último ejemplo, obvio. Obviamente, obviamente. Y además el impacto que nos generó a los compañeros. O sea, yo no había estado, hacía poco que estaba en esa organización, la última que les cuento, y no había visto hasta ese momento un gesto tan importante por parte de una organización hacia el varón papá. Porque hacia las mamás siempre hay, bueno, ya las licencias y todo eso como que nos contiene de otra manera, pero al varón se le coarta esta cuestión de vivir la paternidad los primeros días. Y para mí era toda una novedad. Hoy, por suerte, en algunos reglamentos hasta se ha cambiado y se ha extendido el periodo de licencia por paternidad. Pero en ese momento era toda una novedad, ¿sí? Y así, bueno, lo del cumpleaños que dice Brígida, te aparece al calendario, te aparece un regalito, o no, había un desayuno, en algún momento cortaban y decían, bueno, hoy, y era así, cada 15 días juntaban todos los cumpleaños y vos sabías que el viernes cortabas y en determinado momento, y se hacía ahí como un ágape, y después seguías, pero sabías que estaba y lo esperabas y era un momento de que nos relajábamos, que estábamos todos iguales, incluso el jefe festejaba su cumpleaños con el resto ese día cuando le tocaba, no es que tenía un cumpleaños aparte con la jerarquía. Y si la tenían daba lo mismo, pero él tenía que pasar por ese proceso como todos nosotros. Entonces eso era interesante de ver, ¿sí? Y después hay algo que me parece que es importante y que también muchas veces se olvida, y es el seguimiento del proceso de la comunicación interna. ¿Por qué? Porque una cosa es, ya yo voy a hacer esto, y lo empiezo a funcionar, pero si no reviso cuáles son los resultados, cómo está cambiando, si hay algún cambio de actitud, si hay alguna mejora en la respuesta de la comunicación organizacional y de la cultura organizacional respecto de la situación o de la empresa, entonces no sé para dónde estoy yendo. Y esto no es ad hoc, ¿sí? No es, bueno, a ver para dónde me tira el viento. Si yo quiero hacer que esto realmente funcione, tengo que tomarlo como un trabajo. Para eso me tomo todo el trabajo del mundo de la planificación, del diagnóstico, de presentar objetivos. Si yo no cumplo esta última parte de la evaluación, entonces ni me molesto. Sigo aplicando el memo, la circular, bueno, la resolución en algunos casos, mando mail o pongo una propaladora o uso una cartelería y que peguen cosas por ahí. No tomo un mínimo de minuto en hacer nada de todo esto. ¿Por qué no lo tengo que tomar? Porque en cuanto yo le dije a alguien que estoy haciendo un diagnóstico de la comunicación, que quiero mejorar la comunicación, y después lo dejé en stand-by, lo que hago es desacreditar la organización. ¿Por qué? Porque es una promesa incumplida. Si yo tiro así y no hago el control y no puedo mejorar y no cambio mis objetivos y no puedo revisar los cambios organizacionales y dejo todo como está, entonces no muevo un dedo. Que siga todo, que todo fluya hasta donde tenga que fluir y si pasa algo, que pase. No me tomo el trabajo de pensar en nada de esto, ¿sí? Ahora, después de todo lo que hemos hablado,
y esto es para los que han trabajado, los que están trabajando, obviamente, me gustaría saber si ustedes, después de todo lo que vimos, creen que existe una verdadera planificación de la comunicación interna dentro de las organizaciones. ¿Qué dicen? Que sí, profe. En Para tu- todo debe haber una planificación. ¿Debe haber o existe? En tu empresa. Existe, sí. Existe. Bien. Ujú. Dame un ejemplo. ¿Cómo es que está planificada? ¿Desde qué lugar se planificó? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién hace el Por control de los ejemplo, resultados de esa planificación interna? se ejecuta en Buenos Aires. La gerenta de recursos humanos tiene un sector de aproximadamente 15 personas allá, acá hay una sola, y así en las distintas provincias, ¿no? Entonces, ella dice, por ejemplo, en este caso se hace una teleconferencia y dice, bueno, vamos a implementar la comunicación interna de los cumpleaños. Fulanita va a recolectar los datos del empleado, DNI, papá, le va a dar asistencia a tal persona. Entonces como que ella va armando toda la organización así y después, una vez que ella manda lo que habló en la reunión, ya lo dispara a las personas que lo van a tener que realizar. ¿Qué pasaba antes? No había la gerente anterior. ¿Qué hacía? Ella decía, bueno chicos, manden un correo de los cumpleaños, del nacimiento, de que, por ejemplo, fallecimientos también mandan. Entonces nadie sabía quién lo iba a hacer, cómo lo hacíamos, qué información mandabas, y no podías poner una información, ejemplo, de un fallecimiento, falleció tal y tal persona. O sea, no podíamos nosotros armarlos como a nosotros nos parecía. Entonces ahora la gerenta nueva es como más organizada, planifica todo con tiempo, nos comunica a todos, porque a veces ellos hacían todo en Buenos Aires, pero las otras sedes no se lo informaba. Ujú. Entonces, por ahí con una comunicación que más fluida entre ellas y nosotros, te das cuenta que ahora es todo más fácil. Bien. Y están evaluando los resultados, hacen el seguimiento final para ver cómo responden, qué consecuencias ha traído esta modificación en la cultura organizacional y en la respuesta por parte del trabajador. Sí, lo hacen Perdón, profe, pero tengo justo el lavarropa. No te preocupes. Esto es hecho en casa, no te hagas drama. Sí. Lo hace cada 2 meses y bueno, te manda una planilla como una evaluación de desempeño. Ahora, por ejemplo, no se puede hacer a los empleados ni mucho menos, pero ella manda todo por correo. Entonces ahí te manda cómo se desempeñó, si fue exitoso o no fue exitoso lo que ella planificó. Bien. Así que está muy bueno. Bien, Romina, estás en un lugar espectacular. Decinos dónde trabajás, así mandamos el currículum. Trabajo en la empresa Buró Veritas. Ah, Buró bueno. Veritas Argentina. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿y el resto? ¿Alguien que quiera compartir algo más? ¿Otro ejemplo? Señora Belén, a ver, cuénteme usted. Que para mí sí existe en la empresa en la que trabajo actualmente, porque en las otras no los notaba. Sí creo que existe una planificación de comunicación interna porque, por ejemplo, desde recursos humanos se maneja todo desde recursos humanos. Y desde que se hizo una incorporación de un gerente de recursos humanos que ya renunció, pero que estuvo pero que estuvo un par de años, desde su incorporación, él, por ejemplo, en su gestión, inició esto de los aniversarios, de cuándo cumplíamos aniversarios en la empresa, cuándo eran los cumpleaños, por ejemplo, los cumpleaños de cada mes. Y cualquier incorporación en cualquier área de la empresa era comunicada a través de todo esto, a través de correo electrónico, y toda incorporación era comunicada para que todos los que estábamos en la empresa, en las distintas localidades,
estemos al tanto de quién incorporaba, pero en una forma no tanto de información, sino más bien como me parecía a mí como de bienvenida, ¿no? Porque daba datos de dónde venía, a qué se dedicaba y en dónde se iba a desempeñar. Y por lo menos desde mi punto de vista, creo que durante la gestión de ese gerente de recursos humanos, hubo cambios grandes dentro de la empresa en cuanto a la comunicación, y bueno, hasta el día de hoy, que bueno, hoy ya no está trabajando ahí, pero hasta el día de hoy se siguen ejerciendo, y están buenísimos. Bien, bien. Bueno, fíjate detalles, ¿no? Esto de la bienvenida. Dijiste el aniversario en la empresa también, que eso qué quiere decir, el tiempo que llevas trabajando dentro de la organización. Eso es un tema interesante, porque cuando uno fija esos datos, lo que en realidad estás fijando es, o le estás diciendo al trabajador y al resto, me interesa el tiempo en el que nosotros estamos vinculados. No es simplemente una traducción en el recibo de sueldo de la antigüedad, sino que tiene otra importancia. Qué bueno que llevamos tantos años juntos trabajando. No sé cómo Sí, será el mensaje. y eso por lo menos en mi caso, en cada aniversario yo llevaba algo para compartir con mis compañeros, digamos. Para mí, además del cumpleaños, que lo festejábamos juntos, incluso con el jefe que teníamos en ese momento, después el aniversario también, yo lo tomaba como un festejo, digamos. Es un año más que estás en la empresa y bueno, eso también está bueno. Me parece que comunicar eso me parece también está bueno. De alguna manera es como que suma el compañerismo también. Bueno, Es verdad. esto de sumar al compañerismo, de alimentar, es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Generar una comunicación que te haga sentir parte de la empresa y de qué manera te hace sentir parte de la empresa, o como un engranaje, es decir, una pieza descartable, o como un ser valioso para la empresa, y obviamente a todos nos pasa lo mismo, donde nos miman, nos quedamos más, damos más, donde nos sacudan un poco, en cuanto podemos salimos corriendo por la puerta, y si no al puerta salimos por una ventana, pero nos escapamos. Por eso es importante que la comunicación, y esto que decía Belén, hasta que llegó alguien, hasta que llega alguien, lo mismo dijo recién Romina, hasta que llega alguien que se da cuenta, y esto es interesante que venga de recursos humanos, porque no es solamente entonces la tarea que ustedes tendrían que desempeñar, pensando en la comunicación interna, fijarse si cumplió o no cumplió el objetivo, si cumplió o no cumplió con los horarios de entrada y salida, sino hacerlo parte de la empresa. Y hacerlo parte de la empresa tiene que ver con reivindicar la cuestión humana o el factor humano, ¿sí? Ahora, bueno, a modo de repaso y de resumen de todo lo que veníamos hablando, vamos a decir lo siguiente: la información interna, la comunicación, es la parte más importante, ¿sí?, de nuestra organización. Incluso, como dice acá, es más importante que la información externa. ¿Y por qué es más importante? Porque depende de cómo yo la transmita, depende de la oportunidad y de la manera quien se lo diga y de la elección que yo haga adecuada de mi interlocutor, va a tener un efecto importante en mi organización, ¿sí? Incluso va a hacer sentir a la persona que es valorada o no dentro de la organización. Otra de las cosas es que la información, ¿sí?, tiene carácter instrumental. La información y la comunicación es un instrumento para algo. Cuando yo me siento a pensar qué es lo que yo quiero lograr, estoy transformando los mensajes en un instrumento. Esto del aniversario no es simplemente halagar, sino también es decir, che, Belén, qué bueno que nos seguimos eligiendo en todo caso, ¿no? O esto que planteaba recién Romina, cada 2 meses preguntar, a ver, ¿funcionó lo que yo planifiqué? Si no, corrijamos. Y esta cuestión de corrijamos también abre otra ventana a qué bueno que se puede corregir.
Cuando uno está en una organización donde siente que las cosas se pueden corregir y nadie corre riesgo, se relaja, se vuelve más creativo, aporta, y a la empresa saca, de un empleado saca lo que sacaría de 10 trabajando forzadamente, porque uno se pone creativo y hace que la organización funcione y fluya de la mejor manera. ¿Sí? Romina, ¿querías decir algo? Sí, profe. Ah. ¿Sabés que antes el año pasado teníamos un jefe joven? Y bueno, resulta que para los cumpleaños, o sea, yo venía de otra empresa que el jefe no te decía ni buen día, o sea, nada, no sabía si estaba enojado, qué le había pasado, pero vos decías buen día y no te decía buen día, no te decía chau, o sea, cuando te tenía que retar, te retaba, cero comunicación, te mandaba mail por todo. Y cuando entré acá teníamos un jefe joven, entonces era como, por ejemplo, el 27 de agosto era mi cumpleaños y tipo comíamos de 1 a 2 y 2 de la tarde llamaba a todos los empleados, o sea, hasta la señora de limpieza, Mirá, con bien. mucho respeto, te traían una torta de regalo, un regalo, o sea, plata entre todos los empleados juntaban y te traían una torta, un regalo y te daban media hora para que vos festejes tu cumpleaños. Oh, qué Y, lindo. y la primera vez yo decía, pero esto se lo hacen a todos los empleados, y sí, a todos los empleados, así hayan 30 cumpleaños en el mes de diciembre, a los 30. Y vos decís, es un detalle que lo haces entre nosotros mismos, por así decir. Bueno, un día estábamos todos y bueno, vino un jefe de Buenos Aires y nada, lo echó así como problemas internos se ve, lo echó de un día para el otro, llegó uno nuevo. No podíamos llegar un minuto tarde del almuerzo, nos controlaban en horario de entrada, horario de salida, no podíamos parar para ni saludar a un compañero, teníamos que estar 100% en la silla trabajando, parecíamos unas máquinas. Y ahí vos ves lo importante que era la comunicación, porque él comunicaba que era el cumpleaños, que se iba a hacer una mini merienda, y el nuevo, nada, nada, nada. Y bueno, hasta el día de hoy que no cambió, así que ahí por ahí en el almuerzo capaz que decimos, uy, hoy es cumpleaños tal, pero bueno, no nos podemos juntar, no podemos hacer nada. Y es raro. ¿Y el rendimiento? Y, y se ve también, porque cada uno trabaja y en su tiempo libre, por ejemplo, muchos terminaban su tarea y nada, ibas a la cocina, te preparaban unos mates, si había algún compañero, una compañera, charlabas 2 o 3 minutos, y ahora si él te ve por ahí dando vueltas, enseguida informa, hay que notificar a tal persona, por ejemplo. Y capaz que vos le decís, no, pero si fue a buscar una credencial a tal lugar. No, pero no avisó, por ejemplo. Y no era que esa persona se había retirado de la base a buscar algo personal. Entonces, como que su pensamiento es como, las personas tienen que trabajar y son una máquina y hay que producir. Pero bueno, a la larga trae consecuencias, ¿Y creo qué yo. consecuencias crees que va a Y que la traer? gente se desganada, que empieza a contestar mal, porque ahora vos le decís algo y no lo quieren hacer, o no me corresponde. Claro, Entonces, yo hago lo que me corresponde y listo. y sí, es lo Entonces, primero que esas pensé. cosas. Ujú, tal cual. Lo Bueno, justo y lo necesario. no voy a decir nada más, porque Romina lo acaba de decir todo, ¿sí? Con su ejemplo acaba de decir todo a lo que yo apuntaba. Es así de sencillo y no hay que irnos demasiado lejos, hay que ver qué es lo que nos pasa a nosotros en los ámbitos más íntimos, ¿no? Y en lo personal, todos sabemos que tenemos un margen de tolerancia X a algunas cosas y lo toleramos por un tiempo y hasta que sirva. Después, si en cambio, y esta cuestión de hago lo que me corresponde, depende exclusivamente de quien dirige la organización. Si la persona que dirige la organización es un poco más bicha, dirían en el barrio, te va a celebrar el cumpleaños y no es una tontería porque a vos te hace sentir bien y vos te sentís cómodo y como digo, cuando uno está cómodo, uno se relaja, se vuelve creativo y hay un montón de problemas que desaparecen. De lo contrario, empieza a aparecer el famoso trabajo a reglamento que en realidad no resuelve nada. Sí, ahí escuché algo por ahí por el fondo, no sé si querían decir algo. Bueno, se cruzó algo ahí. Y el famoso trabajo a reglamento quiere decir que me voy y listo.
Y si algo explotó, si fue fuera del horario de mi trabajo, aunque sea un minuto después, yo ya no me hago cargo. Me acuerdo de una organización donde cambiaron abruptamente el sistema de control de los trabajadores, había cierta tolerancia, desapareció esa tolerancia, entonces prohibieron a los trabajadores que bajen unos minutos antes a esperar marcar el reloj. ¿Qué empezó a suceder? Se empezaron a cerrar las puertas de las oficinas y se cerraban, no sé, tenían que salir a las 4 de la tarde, 3:30, se cerraban las puertas de las oficinas y uno decía, ¿por qué cierran las puertas de las oficinas? Porque a las 3:30 todo el mundo dejaba de trabajar. Y había algo más. Entraban todos al horario de trabajo, a las 8 estaban todos puntuales ahí, incluso estaban antes para poder marcar, porque si llegaban y marcaban 8:01 se los descontaban por más que hubiesen estado en la fila antes. Entonces arrancaban temprano a hacer fila y marcar y siempre terminaban entrando antes para no tener la sanción. Pero eso no quería decir que estuvieran trabajando desde el mismo horario en el que entraban a trabajar, porque si uno observaba la dinámica de las oficinas, realmente empezaban a hacer algo como 1 hora y media después. Y obviamente a un buen número de esas personas ni se te ocurre llamarlos o pedirles que se queden después de hora, porque clavado que te pedían el reconocimiento de la hora extra, o directamente no atendían el teléfono. Y esas son las consecuencias de creer, como dijo Romina, que el trabajador es una máquina. A esta altura, tristemente, todavía hay gente que cree que es eso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se piensa la comunicación organizacional? En este punto vamos a tener como un gran resumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plan estratégico de comunicación, como nos dice el primer punto, tiene que ver con esto de la imagen corporativa, de la cual hemos hablado en algún momento, esta especie de corona que se armaba con la opinión pública, la endoimagen, la imagen pretendida, la imagen de mi gremio y la imagen del país donde produzco. Ese plan estratégico de comunicación tiene que tener presente todos estos aspectos, pero hay algo de lo que no se puede desprender nunca y es de la estrategia empresarial. Es decir, no es que la empresa, su misión, su visión, esto de que tanto han hablado ustedes, ¿sí? Están tan arraigados, va por un lado y mi comunicación va por otro. No, la comunicación es parte de la estrategia empresarial. Por eso es importante que las organizaciones tomen y tengan presente de qué hablamos o qué quieren lograr para que yo pueda saber como comunicador qué es lo que tengo que decir y cómo tengo que decirlo y a quién se lo tengo que decir. Una vez que yo tengo claro hacia dónde va la empresa, y bueno, y entonces ahí voy a empezar a tener distintas cuestiones de mi plan de comunicación o de mi estrategia comunicacional. Lo primero que tengo que tener presente es esta instancia, ¿sí? Que es la de la estrategia corporativa. Esta estrategia corporativa, de imagen corporativa, tiene en principio mucho que ver con la imagen pretendida. ¿Sí? Voy a usar contenidos que ya hemos trabajado como para que ustedes vean cómo realmente estamos como pegando una vuelta de tuerca a todo lo que hemos estado viviendo, que estuvimos viendo, y insisto, cuando ustedes se acerquen a esta bibliografía, incluso el Power que yo ya les he dejado colgado, van a ver que hay como muchas más ítems intermedios. Esos ítems intermedios, como les decía, son para que ustedes los conozcan. Obviamente pueden diferenciar una herramienta de comunicación de una herramienta de análisis de efectividad, puedan distinguirlos, pero no es algo que ustedes se lo tengan que saber como, no sé, el abecedario, porque no es algo que van a ejecutar, y en todo caso, llegado el momento en la práctica, ustedes sepan que existen, ir a profundizar si esas herramientas son las que necesitan, o en el momento que corresponde revisar si no hay nuevas, porque esto de la comunicación genera permanentemente nuevas herramientas. Ahora bien,
hablemos un poquito de lo que son las herramientas de asociación y diferenciación. Las herramientas de asociación y diferenciación tienen esta particularidad, ¿sí? Y están vinculados a esta imagen con el gremio. ¿Qué es lo que dice la sociedad o el entorno de lo que yo vendo, de mi espacio, de mi sector productivo? Entonces, ahí tengo que ver qué elementos a mí me sirven para que me asocien y de qué elementos me tengo que alejar. Pensaba, yo les compartí el otro día en el foro, creo que sí, que en el listado de noticias que se tuvieron que ver con cuestiones internas que estallaron a la empresa, en Volkswagen, que había alterado la información de las emisiones de dióxido de carbono de sus autos. Entonces, ¿qué pasó? O sea, cuando yo vendo un auto que además se mueve en función del uso de combustible fósil, lo menos que quiero es que se me asocie con la contaminación. Entonces, sí sé que va a estar eso, pero tengo que generar toda mi estrategia y es deseable que mi producto también, o sea, de hecho, mi producto tiene que irse alejando de la contaminación y caminar hacia el confort. Y si ustedes analizan toda la cantidad de publicidades sobre vehículos, la mayoría tiene que ver con el confort del tránsito, ¿sí? Pero ahí aparece el elemento de la diferenciación. Si todos te trasladan, ¿qué ofrezco yo de distinto que los otros que también venden auto y venden confort en el viaje? Y ahí es donde tengo que empezar a trabajar la comunicación, tengo que trabajar con el diseño. Hay una propaganda de un auto que ahora no me acuerdo, que dice que simulan que son imágenes tomadas en la década del 70 por el cepiado y demás, y los chicos dicen, bueno, va a tener dientes de león, no sé qué. Bueno, Peugeot. el Es Peugeot. Peugeot. El Peugeot. ¿Está vendiendo qué? El diseño, porque ¿qué te vendes? Si vos le sacas el diente de león y no te queda nada más que un auto común. Pero bueno, está, digamos, ¿no? Ahí hay toda una estrategia y un cambio de juego con el que diseñó el auto y la venta. Si cuando uno desmenuza el detalle, pero bueno, ahí se trabaja ¿qué? La diferenciación, ahí se trabaja esta cuestión. O por ejemplo, Cactus era el que tiene como una especie de acolchonado en el costado para que, bueno, Sí. ese es un auto y la propaganda está pensado para el maniático del auto para que no se lo rayen. ¿No? Cuando uno veía la propaganda de la chica que se enojaba y le daba con la puerta del auto contra el de al lado, y vos decís, te morís. Y Yo cuando vi la publicidad dije, yo quiero tener ese auto. Lo primero que pensé. ¿Viste? Sí. Después cuando lo vi, qué sé yo, dije, no está bueno. No, está buena. A mí igual me sigue ¿Cómo gustando. lleva la publicidad, digamos, no? O sea. Dijiste, me ahorro los rayones de la vida. ¿Vos de repente tenés que mover con tu vehículo para hacer tu trabajo? No. No. Bueno. Hasta sí, pero por suerte, no. Pero si vieras el auto del diario, no. Es que vos pensás cuando viste el auto del diario dijiste, bueno, porque a veces nos pasa, qué sé yo. A veces a mí me ha pasado tener que salir con mi auto y decir, ¡ay, acá me tengo que meter! Y a veces más que un auto necesitaba un gomón, pero bueno, depende de las circunstancias, es el tema, ¿no? Pero bueno, ahí está, la asociación y la diferenciación. Asociarme con el confort, pero yo te brindo el confort que no vas a tener que estar arreglando tu auto porque se acabaron las rayas. La estrategia de marca también es muy importante, tiene que ver con qué vendo, ¿sí? ¿Qué vende mi marca? ¿Qué da? ¿Seguridad? ¿Qué da? ¿Seriedad? ¿Qué da? ¿Tradición? ¿Qué da? ¿Sí? ¿Qué te da un Ferrari? ¿Qué te da un Volkswagen? ¿Qué te da un Ford? ¿Qué te da un Torino? ¿Qué te da? ¿No? Y ahí es donde se vende la imagen, la marca. Y ahí, desde ahí se trabaja. ¿Qué te vende? A ver, pensemos en la cerveza, que es un gran campo empresarial.
¿sí? Ahora, cuando uno analiza, hoy Quilmes pertenece, creo que es una empresa sueca, que vende Stella Artois también, pero la empresa no vende Stella Artois como el gran sabor argentino, sigue vendiendo a Quilmes, o el sabor del encuentro, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros encontramos es que la empresa está borrada, la dueña está borrada y sigue trabajando con la marca de cada uno de los productos, incluso hasta de alguna manera algunos productos juegan a competir entre sí porque hay cierto fanatismo por uno o por otra marca. Y después está la estrategia del lobby, y esto es interesante, porque la estrategia del lobby tiene que ver con cierta puesta en marcha de vínculos, tiene que ver con cierta puesta en marcha de juegos de favores, de las relaciones públicas que va a desarrollar la empresa. Entonces también es interesante ver cómo, y desde lo comunicacional se maneja esto, cuando a una organización o al dueño de una empresa le llegan 15 invitaciones y ahí aparece alguien a decir dónde te conviene estar. O incluso, porque hay invitaciones que la organización no puede negar, o el referente de esa organización no puede negar, y uno le dice, y ponete más a la izquierda, o ponete más a la derecha, o ponete por acá, porque si sacan la foto vos no apareces. Y vas a ver, Belén, que eso funciona. Allá ponete, allá. Entonces, está la empresa, está la marca, está la organización, está, pero no quedan testigos, ¿sí? No quedan testigos. Bueno, vas a tener que saludar, vas a tener que saludar. ¿Cómo vas a saludar? Vas a saludar así, vas a saludar así. No, no va a servir la foto. O sea, la foto lo voy a tener yo, la voy a tener de archivo, porque algún día la puedo llegar a usar si me sirve y la relación cambia. Pero esto es la estrategia del lobby. ¿A dónde aparezco? ¿Aparezco más cerca? ¿Aparezco a la derecha? ¿Aparezco a la izquierda? Bueno, más o menos esto que habíamos visto nosotros en el lenguaje gestual, ¿se acuerdan del video que les mostré? Les compartí. Bueno, de eso se trata, ¿sí? Bien, la comunicación externa, que tiene varios aspectos, tiene el tema de la publicidad, eso ya lo hemos charlado un poco, no nos vamos a meter mucho porque no tiene mucho que ver con ustedes, digamos, con la profesión, eso ya se maneja más en otros ámbitos. La comunicación web, de esa no me voy a meter, porque esa la vamos a ver en un ratito más. La estrategia de la comunicación interna lo acabamos de desarrollar y nos va a quedar el tema de las relaciones públicas y gestión de medios. Pero antes de avanzar sobre eso, yo quiero que ustedes tengan presente que cada uno de estos raviolitos que ven acá tienen herramientas de ejecución de comunicación y herramientas de análisis de efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Para cada uno de estos elementos yo voy a tener un distinto instrumento para llevarlo adelante. Por ejemplo, para la publicidad voy a tener que contratar un servicio publicitario, diseñadores, voy a tener que tener una paleta de colores, voy a tener que contratar el servicio de publicidad a través de algún medio de comunicación o varios, voy a tener que comprar las AdWords en Google o las promociones de Facebook o comprar una fanpage, lo que fuere que sea necesario para instalar mi publicidad. La comunicación externa, el merchandising paga un montón, la gorrita, la lapicera, no sé, el almanaque, todas esas cosas funcionan dentro de la comunicación externa. La cartelería de mi empresa, muchas veces se piensa en comunicación externa como el cartel nada más, pero el front de mi empresa, los ploteos, las letras, que si son corpóreas, que si son chatas, los colores, los muebles que yo ponga dentro de mi empresa y que es el contacto con el que viene de afuera, es parte de esa comunicación externa, ¿sí? Y después yo tengo que ir midiendo, como decía la jefa de Romina, cada 2 meses, ¿y para dónde va esto? ¿Cómo funciona?
Hace exactamente, hace ya 10 meses, 11, teníamos en un trabajo, había que elegir un color y teníamos un problema porque ese color no se podía asociar a ninguno de los arcos políticos habidos y por haber, y tenemos tanto que se nos acababan los colores. Así que fue un temón elegir el color y dejar a todos conformes y que no quedara pegado con ninguno de los arcos políticos, ninguna de las identificaciones políticas que hay a la carta en Argentina. Y eso también es un elemento hoy que las organizaciones tienen que pensar. Y el lenguaje. Otro gran tema a discutir en el lenguaje de la comunicación externa e interna, ¿sí? Todos, todes, todas y todos, ¿sí? ¿Por dónde vamos? Porque eso también marca cómo nos van a recibir, a quién nos dirigimos, a quién llamamos, quién escapa, ¿sí? Bueno, como verán, no es tarea sencilla. Y este tema del lenguaje inclusivo incluso tiene que empezar a discutirse al interior de las organizaciones, que es un debate pendiente y que también es parte de lo que es la comunicación interna. Pero ahora bien, dicho esto, les toca a ustedes ahí enredarse, meterse, analizar los punteos de la cantidad de opciones, de herramientas de comunicación y de testeos, ¿sí? Para que tengan una idea, como les digo, porque no es algo muy específico de su ejercicio profesional. Ahora, la pregunta del millón, ¿para qué sirven las relaciones públicas? Que está ahí mezclado, la comunicación, el recurso humano. Cuéntenme, ¿para qué creen ustedes que le sirven las relaciones públicas a las organizaciones? ¿Qué creen? A ver. ¿A quién tenemos más por acá que no escucho? Daniel Tejeda, ¿podés hablar? O Alejandra. María Luz. ¿Puede ser para hacerse conocer? Para hacerse conocer es una opción. La relación pública te puede hacer conocer. Bien, ¿qué otra cosa te permite la relación pública? ¿O creen ustedes que puede llegar a servir las relaciones públicas de las organizaciones? A ver. Alejandra ya participó, que participe otro que no hemos escuchado. Bueno. A ver. Gisela se ríe, no sé por qué. No, iba a hablar y dije, no voy a hablar. ¿Por qué no? Sí, porque como para darle más luz a la otra. Déjalo, Mirta Legrand, ¿hablo o no hablo? No hablo. A ver. A mí, bueno, no hablo. Bueno, a ver, bueno, si no habla nadie más, habla, Gisela. Bueno, no sé, para mí las relaciones públicas son buenísimas para que se pueda expandir la organización, porque vos cuando tenés relaciones públicas, vos decís, abrís el campo para ver en dónde estás. Bueno, yo me posiciono en una organización y cuando empiezo en el campo de relaciones públicas te vas interactuando, vas viendo dónde estás, todo, y eso a mí me encanta. Las relaciones públicas me fascinan, bueno, las relaciones humanas, pero bueno, era eso nada más. Bien, vamos a quedarnos con estas dos cuestiones que compartieron las compañeras que tienen que ver básicamente con esto. Las relaciones públicas y la gestión de medios, ¿sí? Son dos herramientas que nos permiten a nosotros hacernos conocer y al mismo tiempo expandirnos. ¿De qué manera van a proceder? Bueno, vamos a tener una estrategia activa, que es la de la insistencia en la promoción, tanto a través de los medios, de la elección de los medios. Ese también es otro gran tema con las organizaciones. Voy a promocionar en cualquier organización, en cualquier medio, y depende de la organización que yo sea, va a ser donde voy a invertir. Insisto, la comunicación necesita dinero.
Muchos creen que la comunicación se hace por arte de magia y no es magia. Necesito el recurso y el recurso a veces es costoso. Entonces yo tengo que invertir mi dinero o el invertir el dinero en la organización de buena manera, y para eso tengo que ver qué tipo de organización soy y ahí elegir el medio, y ahí elegir cómo, cuándo, en qué momento, en qué página o en Y qué es carísimo. tiempo. ¿Cómo? Y es carísimo. Es carísimo. Yo no me Porque, acuerdo. profe, sería como lo que usted hablaba recién, que también por ahí necesitan merchandising, no sé cómo se dice. Sí. Tal cual. Porque con eso influencian a la gente. Tal cual, por eso, pero aparte, a veces la gestión pública o la relación pública arranca por olvidarme, ¿sí? Y no sé si vio que les guiñé el ojo, olvidarme la lapicera de la empresa en el escritorio del cliente o del que yo necesito que me abra la puerta. Y ese olvido abre una segunda comunicación. A veces. Entonces, si mi lapicera es de buena calidad, seguro que va a haber una nueva comunicación. Si mi lapicera es media una Bic con un nombre escrito, con marcador, y no va a haber una nueva comunicación. Entonces, en eso también se trabaja. Se trabaja en la imagen de quién va, de cómo se presenta, del estudio, del manejo de los tiempos. Hay toda una investigación de, si yo tengo una reunión con alguien, tengo que ir a investigar previamente qué pasa con esa empresa o con ese sujeto con el que me voy a reunir. ¿Quién es? Para saber desde dónde yo le voy a hablar y saber qué le voy a ofrecer, qué le puede resultar atractivo. En lo posible, si puedo conocer algo de sus particularidades personales, me sirven también. Hay todo un trabajo previo de un insumo interesante que se necesita para la relación pública y la gestión de medios. Ahora, la estrategia pasiva es un poco más tranquila, es promocionar cada tanto, es enviar una carta, a veces un mail, ¿sí? Ir como presentándose a poco. Pero la estrategia activa necesita que le pongamos el cuerpo, que estemos presentes, que estemos detrás del sujeto. Profe, por ejemplo, las publicidades en las horas de las noticias, esas son bastante masivas. Esa es recontra activa. ¿Y sabés por qué? Porque cuando vos estás viendo un noticiero y te pasan una propaganda, uno se predispone a escuchar la verdad. Entonces es increíble, pero a la gente le cree más a la propaganda en el contexto de un noticiero que la misma propaganda en el contexto de una novela. Eso es se diferencia mucho el costo si es la publicidad fuera del contenido, que por ejemplo de un programa, de un magazine, por ejemplo, a que si esa publicidad se da dentro del magazine, que es el PNT. Claro, ahí se diferencia. Tal cual, sí, sí. Para los que no saben, es la publicidad no tradicional, lo que dijo ya el PNT. Sí, bueno, sí, totalmente. Que no sé, Real te agarre el marcador y te diga tal cosa, cuesta 1.000.000 de veces más que pase en el bloque de publicidad. Y lo mismo si sale en el prime time, que sale anoche, cuando se supone que la gente está sentada mirando tele, que si te lo pasan a las 9 de la mañana, pero hay una millonada de diferencia. ¿Sí? Bien, bueno, miremos entonces qué herramientas hay para la gestión, tanto de las relaciones públicas como de los medios. Y acá vamos a encontrar algunas cosas, por eso acá hay algunas cosas que estoy leyendo y me traen recuerdos muy gratos, ¿sí? Como el tema de las convocatorias de prensa y conferencias de prensa. Esto es algo tan difícil de organizar y de llevar adelante que ustedes no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque uno puede haber planificado todo al dedillo,
probaste 5 minutos antes, 2 minutos antes que todo funcione, ¿sí? El proyector funciona, el micrófono funciona, la distancia social ahora debería funcionar, ¿sí? Está todo. Y en el momento que arrancó la conferencia de prensa, falló todo. Se demoró quien tenía que hablar, ¿sí? Que es una de las cosas que a veces suceden. Estás esperando, convocaste para escuchar a fulano y fulano no llega. Bueno, ahí es donde empiezan a jugar mucho las relaciones humanas y a trabajar algunas cuestiones de vinculación. ¿Para qué? Para que el trabajador de medio que llegó ahí no sienta que fue a perder el tiempo, porque hay que cuidar al trabajador del medio, porque es el que después traduce o transmite no solamente lo que observó, sino también la sensación que les dejó. Y a veces esas desprolijidades no es tan sencillo manejarlas, porque realmente son imponderables, depende de la organización que suceda, ¿sí? Entonces hay que tener todo como un aceite, por decirlo de alguna manera, que ayude a resolver esa cuestión. También, y esto es una pelea enorme muchas veces con algunas organizaciones, no podés estar convocando conferencia de prensa cada 5 minutos o una vez por día, porque no todo amerita trasladar semejante equipo. O sea, lo que ustedes ven en el noticiero, lo que ustedes escuchan en la radio, no es solamente una persona, o en los diarios lo que leen, no es una persona que va. No, es mucha gente que se mueve y esa gente no está al servicio de la organización, de mi organización, cuando yo lo necesito porque a mí se me ocurre. Y probablemente cuando salen a la calle salen no solamente a cubrir mi conferencia de prensa, sino un montón de otras cuestiones. Entonces, hay un vicio a veces en las organizaciones. Me están aplaudiendo. Bueno, mandale. ¡Ay, compañera! Un beso grande. Ay, qué alegría verlo. Hace un montón que no lo veía. Bueno, la cuestión es la siguiente, y ustedes lo saben, chicos. A veces la conferencia de prensa genera una adrenalina al que tiene que hablar. Y a veces es muy difícil frenar esa compulsión. Pero sépanlo ustedes que no es una herramienta para todos los días. Tiene que ser algo realmente importante. Si no, no movamos a la prensa, ¿sí? Sería como el trabajo detrás de escena. Sí, estamos montando, literalmente la conferencia de prensa es montar un espectáculo que tiene que salir bien, pero que ese espectáculo depende mucho de la persona que tiene que trabajar, que tiene que transmitir eso. Entonces no juguemos con el trabajo del otro. Básicamente es eso, pasar por el respeto al trabajo del otro. ¿Sí? Que como les digo, ustedes ven 5 minutos o leen 20 líneas en un diario, pero es mucho trabajo detrás, mucho trabajo detrás. Entonces es importante respetarlo, ¿sí? El comunicado de prensa también no tiene que ser todos los días, ni cada 5 minutos, ni porque floreció la plantita del jardín de la empresa, no. Tiene que ser contundente, tiene que ser preciso. No tengo que contar una historia, tengo que dar los datos esenciales, tengo que pensar que la persona que va a recibir eso trabaja con esos datos. No le tengo que complicar la vida. ¿Sí? ¿O no, Belén? No. Comunicado de prensa que sí, ¿para qué me llegó esto? ¿Y qué quieren decir? Y tenés que empezar a llamar para aclarar qué pasó acá. Bueno, es así. Bueno. Después uno puede jugar con todo esto, las entrevistas en los medios. Muchas veces se generan los PNT, los que recién Belén, que es, entrevistamos al señor, no sé, de la bodega tal, porque esta vez el racimo le dio uvas más grandes. Las uvas más grandes. Y en realidad es una promoción del viñedo. Pero bueno, uno le busca la vuelta y eso se maneja de otra manera y el show se monta de otra manera y eso se maneja
a través de la gestión de medios y a través de la relación que uno pueda generar con los medios, ¿sí? Con el quejarse, con el productor, con quien maneje la cuestión. Ferias y eventos culturales y deportivos también es otra cuestión importante, y acá hay que tener ojo, muchas empresas se envician, quieren estar en todos lados, cuesta dinero, mucho dinero, y aunque sea un puchito, cuando yo voy contando el puchito de acá, el puchito de allá, el puchito de allá, se me fue el presupuesto, entonces yo tengo que contar con un presupuesto claro, y tengo que tener muy claro, ¿saben qué? La estrategia corporativa. Tengo que tener clara la estrategia corporativa, tengo que tener claro mi estrategia comunicacional, tengo que tener muy presente la visión, ¿sí? Y la misión de la organización. Entonces yo no puedo estar promocionando en cualquier lado. Y acá es donde aparece el problemón con quien dirige la organización, que muchas veces no entiende, ¡ay, yo quiero estar ahí! No podés. ¿Por qué no? Porque no te va a rendir. ¿Por qué? Porque tu cliente es otro. Entonces uno tiene que pensar en el cliente y en el cliente potencial, que en general están en los mismos lugares. Entonces yo no puedo desgastar mi presupuesto para cualquier cosa. Eso es súper importante. Lo mismo que los patrocinios deportivos y demás, ¿sí? Todo lo que sea eventos, yo tengo que analizarlo muy, muy bien, porque todo cuesta dinero, ¿sí? Y es importante que esté el presupuesto. Les había hablado de las herramientas de comunicación, de las herramientas de gestión, vamos a hablar de las herramientas de análisis de efectividad, y con esto ya creo que estamos cerrando. Es un componente que está siempre dentro de cada uno de los ítems del plan de comunicación, que esto es lo que yo les venía diciendo recién, que tiene que ver con este broche final de la evaluación. Nada de lo que hagamos tiene que pasar sin una evaluación. En algún momento tenemos que frenar y ver qué pasó. Las relaciones públicas y la gestión de medios nos dan un insumo rápido. ¿Y cuál es ese insumo rápido? Bueno, lo podemos recuperar a través del clipping, ¿sí? Del análisis de los medios. A ver, hice una conferencia de prensa. Yo quería que se dijera esto, que se contara esto, que se mostrara esto. Le di todas las herramientas. Voy a mirar en los medios y ¿qué pasó? Y depende de mi organización va a ser lo que va a pasar. Entonces ahí es donde yo no tengo que jugar inocentemente, porque depende de mi organización y bueno, voy a tener o el viento a favor, o viento muy en contra, o intermedio. Ahora, yo ya sé que eso puede llegar a suceder. Ya lo sé. Ahora, si yo voy y veo que por mi organización el viento viene en contra, veo que viene muy a favor, qué bueno, esto prendió, lo pude vender bien, funcionó. Si por la organización que soy el viento tiene que venir a favor y me vino en contra, ojito, abrir los ojos, algo pasó, algo se me escapó. En el medio, ¿qué pasó? ¿Sí? Si es 50 y 50 y está muy inclinada la balanza por un lado para el otro, y tengo que revisar, a ver qué está pasando. Para corregir, para revisar. También es importante elegir, cuando uno hace una conferencia de prensa, abre la puerta de la casa. Entonces tiene que revisar si es el momento oportuno. Por más que el gerente, el dueño del circo, por decirlo de alguna manera, se vuelva loco de decirlo, no es el momento y no es el momento. Y si insiste, es bajo la responsabilidad de él. Eso también hay que plantearlo, ¿sí? Bueno, ¿qué otras cosas más podemos tener presentes? Bueno, revisar cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa, que tienen que ver con la inserción en lo social, por ejemplo, esta cuestión de la igualdad de oportunidades, de trabajar hacia el interior de la empresa y promover un estilo de vida desde la empresa que se proyecte hacia afuera. Ahora, nada de lo que tengamos acá que tenga que ver con la responsabilidad social corporativa o empresaria tiene que ser falso. Porque se nota mucho la diferencia entre el marketing y el compromiso real con lo social. ¿Sí? Y bueno, y ahora ya voy a ir cerrando así.
les voy tomando la asistencia. ¿Y saben cuál es la gran diferencia? Les voy a dar un solo ejemplo. Hace un año atrás, una alumna de Seneca me comentaba, justamente estábamos hablando de responsabilidad social corporativa en esta carrera, y me dice, no sabe, profe, lo que pasó en mi empresa. Me llega, hacía poquito que está trabajando, y sé que le informan que de su sueldo iban a tomar un porcentaje porque la empresa iba a hacer una donación a una organización X y le iban a brindar algo. Entonces, el aporte, averigua, y el aporte o el aporte que se hacía si esa empresa a las organizaciones tenía que ser siempre igual al porcentaje que le descontaban del sueldo a los trabajadores. Ahora, ese aporte que hacía la empresa a la fundación o a la organización beneficiaria no decía en ningún lado monto reunido o vaquita hecha con el sueldo de los trabajadores. No, no decía eso. Decía fulana de tal dona tal cosa. Eso no es responsabilidad social empresaria, eso es marketing y se nota. Entonces, cuando la gente empieza a sospechar de que detrás de todo hay marketing, empieza a desconfiar de la empresa, y ya no está bueno que desconfíen de la empresa, porque no podés ir retroceder. Por ejemplo, las colectas en los supermercados, la cantidad de gente que dice que no cuando se quieren quedar con los 5 centavos o los 10 centavos para el hospital. Yo he escuchado un montón de gente que dice, no, si yo quiero donar al hospital, voy yo y lo dono, porque después vos lo das en mi nombre, pero resulta que después en el balance sale y lo terminás descontando de tus impuestos, o terminás generando más ganancia, porque el que no lo piensa dice, ah, no, yo voy a ir a aportar, voy a ir a comprar en el lugar porque en este lugar le donan al hospital. ¿Sí? Bueno, como había anticipado, no llegamos a completar todo, nos falta un poquito nada más, que ya tiene que ver, que sí, acá la web 2.0 es el último tema, son muy poquitas las plaquitas, web 2.0, y el impacto de la profesión del community manager va a ser lo que vamos a terminar de cerrar el próximo encuentro. No nos va a llevar toda la hora, creo. Pero por eso les pido que vayan revisando el contenido y me vayan mandando por privado o por el foro de consultas las dudas que necesiten evacuar, para que ya el próximo clase las evacuemos. Y la otra, hagamos esa actividad de repaso de la que yo les había hablado. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar esto que se vaya ya.